Durante siglos, el Vaticano se ha erigido como una fortaleza impenetrable de fe y tradición. Ahora, esa fortaleza está siendo asediada desde dentro. Un antiguo secretario, un informante del círculo más íntimo, sale a la luz armado con imágenes que podrían hacer tambalear los cimientos mismos de la Iglesia. El Vaticano está restando mucha importancia al asunto. ¿Qué verdades se esconden tras los muros dorados del Vaticano? ¿Era el Papa Francisco el pastor que aparentaba ser? ¿O era una marioneta en un juego mucho más grande y siniestro? Las respuestas, enterradas en lo más profundo de estas imágenes explosivas, prometen revelar una realidad más impactante de lo que nadie podría haber imaginado. El Vaticano está acabado. También puedo garantizarles que, en estos momentos, los responsables de la seguridad del Vaticano están manteniendo conversaciones. Las impactantes afirmaciones. La muerte del Papa Francisco. El lunes de Pascua de 2025 conmocionó al mundo católico y más allá. A los 88 años, el Papa nacido en Argentina falleció tras sufrir complicaciones derivadas de un derrame cerebral que le provocó un colapso cardiocirculatorio irreversible, según anunció oficialmente el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Santa Romana Iglesia. Su cuerpo fue hallado en la Casa Santa Marta, la modesta residencia vaticana donde decidió residir durante su papado, rechazando la grandiosidad del tradicional Palacio Apostólico, una decisión que resume a la perfección su conocida preferencia por la sencillez y la humildad. El Vaticano confirmó que Francisco había padecido varias enfermedades en sus últimos años, entre ellas neumonía bilateral, hipertensión y diabetes tipo 2. Su certificado de defunción, publicado poco después de su fallecimiento, detallaba estas afecciones subyacentes, lo que parece ser una explicación médicamente válida de su fallecimiento. Pero, ¿podría haber más detrás de esta historia de lo que se ha dado a conocer oficialmente? Lo que sucedió a continuación siguió supuestamente las tradiciones ancestrales de la sucesión papal. El cardenal Kevin Farrell selló la residencia del Papa en la Casa Santa Marta y destruyó el anillo de pescador y el sello de plomo, asegurando que no se hiciera un uso indebido de la autoridad papal. El rito de traslación trasladó sus restos a la Basílica de San Pedro para su veneración pública, culminando con su entierro en la Basílica de Santa María la Mayor, una notable ruptura con la tradición de enterrar a los papas en la Basílica de San Pedro, pero que Francisco pidió explícitamente en su testamento. El testamento, fechado el 29 de junio de 2022, se hizo público poco después de su muerte y se publicó en la página web de la Santa Sede. En este documento, el Papa expresaba su devoción a la Virgen María y ofrecía su sufrimiento por la paz mundial. Curiosamente, en esta versión pública de su testamento no se mencionaban archivos, documentos controvertidos ni imágenes ocultas. Sin embargo, algunas fuentes internas sugieren que esto podría no ser toda la historia. Sin embargo, a pesar de estos hechos aparentemente sencillos que rodean la muerte del Papa y los protocolos posteriores, se ha desatado una tormenta de especulaciones. Han surgido afirmaciones que sugieren que se habrían descubierto nuevos archivos en la habitación del Papa Francisco, lo que habría causado alarma en los círculos vaticanos. Estas afirmaciones, que han ganado fuerza en ciertos rincones de las redes sociales y en sitios web especializados, insinúan un contenido potencialmente explosivo que podría socavar la imagen cuidadosamente construida de los líderes de la Iglesia Católica. Algunos sugieren que la apresurada respuesta del Vaticano a estas afirmaciones, o más bien, su notable silencio, lo dice todo. ¿Podría haber algo de verdad en estos rumores que han conmocionado a ciertas comunidades católicas? El enfoque histórico del Vaticano ante los escándalos ha sido a menudo el de un silencio mesurado seguido de una gestión cuidadosa de la información, en lugar de una negación rotunda. Las imágenes ocultas están relacionadas con el misterio que rodea desde hace tiempo al Archivo Apostólico Vaticano. Este archivo, al que el Papa Francisco renombró en 2019 como Archivo Secreto Vaticano, precisamente para reducir su connotación de secretismo, ha sido durante mucho tiempo objeto de fascinación y de teorías sobre lo que podría contener en sus 85 kilómetros de estanterías. ¿Y si Francisco hubiera estado recopilando pruebas de irregularidades en el Vaticano a lo largo de su papado, preparándose para una revelación póstuma? Las recientes peticiones para que se abran los archivos relacionados con los ovnis se han intensificado, especialmente tras las declaraciones del exfuncionario de inteligencia estadounidense David Grush en 2023 sobre la implicación del Vaticano en el encubrimiento de extraterrestres. ¿Podría ser más que una coincidencia el momento de la muerte del Papa Francisco y estas nuevas afirmaciones?
Algunos observadores han señalado que los enfoques progresistas de Francisco respecto a la doctrina de la Iglesia le granjearon enemigos en los círculos más conservadores del Vaticano, lo que podría haber motivado los esfuerzos por ocultar cualquier cosa que se hubiera descubierto en sus aposentos privados. La tradición de sellar los aposentos del Papa tras su muerte está bien documentada y es habitual. El precintado ceremonial de los aposentos papales, aunque en el caso de Francisco se trataba de sus modestas habitaciones en la Casa Santa Marta, no se realiza para ocultar secretos, sino para preservar la dignidad del cargo papal durante el período de transición conocido como sede vacante. Pero, ¿y si esta tradición también tiene otro propósito, como proporcionar una oportunidad para retirar materiales sensibles antes de que pasen a formar parte del registro oficial? La perspectiva histórica es fundamental en este caso. La Iglesia Católica ha superado auténticos escándalos a lo largo de su dilatada historia que en un principio fueron descartados como rumores infundados. El Sínodo del Cadáver, de 897, cuando el Papa Esteban VI exhumó el cadáver de su predecesor, lo vistió con vestimentas papales y lo juzgó. Las faltas morales de papas renacentistas como Alejandro VI, las irregularidades financieras del Banco del Vaticano en las últimas décadas, y la crisis mundial de 2888 abusos sexuales por parte del clero. Todos ellos son controversias reales que inicialmente se negaron antes de que las pruebas las hicieran imposibles de ignorar. Un aspecto significativo del papado de Francisco fue su compromiso con la reforma y la transparencia, en particular en lo que respecta a las finanzas y la gobernanza del Vaticano. Estableció nuevos mecanismos de supervisión, reformó el Banco del Vaticano tras los escándalos anteriores y tomó medidas sin precedentes para hacer frente a la crisis de abusos sexuales por parte del clero. Pero, ¿fue lo suficientemente lejos? Algunos críticos sugieren que, si Francisco realmente descubrió pruebas de una corrupción más profunda, podría haberlas recopilado con la intención de revelarlas póstumamente para obligar a su sucesor a actuar. Sin duda, el papado de Francisco estuvo marcado por la controversia. Su acercamiento a la comunidad LGBTQ+, el diálogo interreligioso, su implicación política en cuestiones como el cambio climático y la migración, su gestión de la crisis de abusos sexuales por parte del clero y las reformas doctrinales provocaron acalorados debates dentro y fuera de la Iglesia. Su aprobación en 2023 de las bendiciones para parejas del mismo sexo a través del documento Fiducia Supplicans polarizó especialmente la opinión católica, y obispos conservadores de África y otros lugares rechazaron abiertamente esta política. Algunos sugieren que estas controversias públicas podrían haber sido solo la superficie de conflictos más profundos dentro de los muros del Vaticano. El Papa también fue criticado por su defensa inicial del obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir los abusos del famoso sacerdote pedófilo Fernando Karadima. Francisco desestimó inicialmente las acusaciones como calumnias durante una visita a Chile en 2018, pero más tarde reconoció graves errores en la gestión del caso tras una investigación y aceptó la dimisión de varios obispos chilenos. Podría haber imágenes o documentación relacionadas con este u otros casos de abusos que Francisco mantuviera en secreto con la intención de que sirvieran como prueba póstuma. Entre los personajes clave de este caso se encuentran el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en el momento de la muerte de Francisco, y el secretario personal del Papa Francisco, el padre Fabio Salerno, nombrado en 2020. Ambos habrían tenido un acceso sin precedentes a las habitaciones privadas y a los documentos personales de Francisco. Si alguna de estas personas hubiera revelado información explosiva, es probable que el Vaticano hubiera actuado rápidamente para contener la situación. El cardenal Pietro Parolin, que fue secretario de Estado del Vaticano durante todo el papado de Francisco, mantenía una estrecha relación de colaboración con el pontífice. Trabajaron juntos en iniciativas diplomáticas clave, como el acuerdo entre el Vaticano y China de 2018 sobre el nombramiento de obispos. ¿Y si esta estrecha relación le dio a Parolin acceso a información sensible que Francisco había estado recopilando? Como cardenal de mayor rango tras la muerte de Francisco, Parolin estaría en una posición única para revelar o suprimir dicha información. En la práctica católica tradicional, la muerte de un papa desencadena una serie de rituales y procedimientos cuidadosamente coreografiados. El cuerpo se prepara para su exposición pública, se observa un período de luto oficial y el pontífice fallecido es enterrado según sus deseos. Mientras tanto, el colegio cardenalicio se reúne en cónclave para elegir a su sucesor. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esta transición cuidadosamente orquestada se ve interrumpida por descubrimientos inesperados?
¿Reconocería el Vaticano tal alteración o mantendría una fachada de normalidad mientras se apresura a contener una posible crisis? El cónclave para elegir al sucesor de Francisco comenzó el 7 de mayo de 2025, con la participación de 135 cardenales menores de 80 años, con derecho a voto. Este calendario se ajusta a los procedimientos habituales tras la muerte de un papa, pero algunos observadores han señalado tensiones inusuales entre los cardenales reunidos en Roma. ¿Podrían estas tensiones reflejar el conocimiento de revelaciones inquietantes y no solo las habituales maniobras políticas previas al cónclave? Si analizamos el legado real del Papa Francisco, encontramos un papado marcado por importantes esfuerzos para reformar el gobierno y las finanzas de la Iglesia, abordar la crisis de abusos sexuales por parte del clero, defender la protección del medio ambiente y la dignidad de los migrantes, entablar un diálogo interreligioso y promover un enfoque más pastoral de las complejas cuestiones morales. Estos esfuerzos a veces suscitaron controversia y resistencia, pero se llevaron a cabo de forma abierta y se documentaron ampliamente. Sin embargo, ¿y si hubiera aspectos de este programa de reformas que Francisco mantuviera ocultos, sabiendo que se enfrentarían a una oposición insuperable si se revelaran durante su vida? Los verdaderos secretos del Vaticano. Los verdaderos escándalos que involucran al Vaticano son mucho más intrigantes y trascendentales de lo que muchos creen, ya que han tenido un impacto tangible en la reputación y el funcionamiento de la Iglesia durante décadas. ¿Podrían estas controversias documentadas dar credibilidad a las afirmaciones que están surgiendo sobre el Papa Francisco? Quizás las controversias más significativas y mejor documentadas involucran al Instituto para las Obras de Religión, IOR, comúnmente conocido como el Banco del Vaticano. Fundado en 1942 por el Papa Pío XII para gestionar los activos financieros de la Santa Sede, el IOR ha estado en el centro de múltiples escándalos verificados a lo largo de su historia. Si Francisco hubiera descubierto nuevas pruebas de irregularidades financieras, seguiría un patrón ya establecido de mala gestión financiera del Vaticano. El colapso del Banco Ambrosiano en 1982 representa uno de los episodios más notorios de la historia financiera del Vaticano. El IOR tenía una participación significativa en este banco italiano y estuvo implicado en un plan en el que proporcionaba cartas de patrocinio para préstamos a empresas ficticias, esencialmente moviendo fondos para permitir que los bancos pasaran las inspecciones antes de retirar el dinero y quedarse con una parte. Cuando el Banco Ambrosiano quebró con una deuda de $1.300 millones, el Vaticano pagó $244 millones a los acreedores sin admitir ninguna irregularidad. Este escándalo se vio aún más sensacionalista por la misteriosa muerte de Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, que fue encontrado ahorcado en el puente Blackfriars de Londres en junio de 1982. Apodado el Banquero de Dios por sus conexiones con el Vaticano, la muerte de Calvi fue inicialmente considerada un suicidio, pero más tarde se reclasificó como homicidio, con teorías que la vinculaban al crimen organizado, las logias masónicas y las finanzas del Vaticano. ¿Podría el Papa Francisco haber descubierto nueva información sobre este u otros casos similares que ciertos funcionarios del Vaticano preferirían que permanecieran ocultos? Más recientemente, en junio de 2013, Monseñor Nuncio Scarano, contable senior de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, APSA, fue detenido por conspirar para pasar de contrabando 20 millones de euros en efectivo de Suiza a Italia en nombre de una acaudalada familia italiana. Utilizando un avión privado para evadir los controles aduaneros, este complot puso al descubierto la vulnerabilidad del IOR al blanqueo de dinero. Scarano ya había sido investigado por transferencias sospechosas por un total de 7 millones de euros, y su detención provocó importantes repercusiones dentro de la estructura financiera del Vaticano. Este escándalo se produjo durante los primeros años del papado de Francisco. ¿Podría haber estado recopilando pruebas de conductas indebidas similares a lo largo de su mandato? Entre 2018 y 2023, el Vaticano se vio sacudido por otro gran escándalo financiero, centrado en una inversión de 350 millones de euros en una propiedad de lujo en el número 60 de Sloane Avenue, en Londres. La operación, iniciada por la Secretaría de Estado del Vaticano en 2014 a través del fondo del financiero italiano Raffaele Minzione, provocó importantes pérdidas debido a presuntos fraudes, mala gestión y extorsión por parte de intermediarios. En 2021, 10 personas, entre ellas el cardenal Angelo Becciu, fueron imputadas por delitos de malversación, abuso de poder y blanqueo de capitales. El juicio concluyó en 2023 con la condena de Minzione, Becciu y otros, con penas que oscilan entre casi 5 y más de 7 años.
El Vaticano acabó vendiendo la propiedad en 2022, con unas pérdidas de 140 millones de euros. Una debacle que el Papa Francisco calificó de experiencia dolorosa, que no obstante, condujo a una mejora de la gobernanza financiera. Este escándalo es especialmente significativo, ya que se produjo íntegramente durante el papado de Francisco y dio lugar al enjuiciamiento de un cardenal que anteriormente había sido uno de sus colaboradores más cercanos. ¿Podría Francisco haber estado recopilando pruebas adicionales sobre esta u otras irregularidades financieras similares, pruebas que ahora han sido descubiertas en sus aposentos privados? El Papa Francisco respondió a estas irregularidades financieras con reformas sustanciales, creando en 2014 la Secretaría de Economía para centralizar la supervisión financiera y reducir la autonomía de la Secretaría de Estado en materia financiera. También autorizó auditorías externas de las cuentas del Vaticano y cerró miles de cuentas no religiosas en el IOR en 2014, lo que supuso un compromiso con la transparencia que le valió el reconocimiento de organismos de control financiero como Moneyval. Estas reformas se enfrentaron a la resistencia de intereses arraigados dentro del Vaticano. ¿Podría Francisco haber documentado esta resistencia para revelarla póstumamente? Más allá de las irregularidades financieras, la gestión del Vaticano de los abusos sexuales por parte del clero representa uno de sus capítulos más oscuros. Aunque en la mayoría de los casos no están vinculados específicamente a la Ciudad del Vaticano como lugar físico, el papel de gobierno de la Santa Sede en la Iglesia Mundial la convierte en protagonista del escándalo y de la respuesta al mismo. Si realmente se han descubierto imágenes ocultas, la documentación relacionada con los abusos sería especialmente explosiva. En enero de 2024, se produjo un acontecimiento significativo cuando el padre Gabriele Martinelli fue condenado por el Tribunal de Apelación del Vaticano por corromper a un menor mediante abusos sexuales cometidos entre 2008 y 2009 en el preseminario San Pío X, una institución vaticana que forma a monaguillos para las misas papales. Esta fue la primera condena por abusos en el Vaticano, y Martinelli fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión y a una multa de 1.000 euros. El caso fue especialmente preocupante porque, según se informa, ya en 2013 se habían enviado advertencias sobre Martinelli a funcionarios del Vaticano, incluido el Papa Francisco. Pero a pesar de estas acusaciones, fue ordenado sacerdote en 2017. Más de 2.000 páginas de documentos indicaban que altos cargos de la Iglesia habían facilitado la ordenación de Martinelli, a pesar de conocer las acusaciones contra él, lo que sugiere graves fallos en los procedimientos internos de protección del Vaticano. ¿Podría este caso estar relacionado con las supuestas imágenes ocultas que ahora están causando alarma en los círculos vaticanos? La respuesta del Papa Francisco a la crisis de abusos fue ambigua. En 2014, creó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, convocó una cumbre mundial sobre la protección de la infancia en 2019 y promulgó leyes que obligaban a denunciar los abusos dentro de la Iglesia y abolían el secreto pontificio en los casos de abusos. Sin embargo, la comisión sufrió reveses, como la dimisión en 2017 de la superviviente Marie Collins, que alegó la resistencia del Vaticano a la reforma. Los críticos, entre ellos organizaciones de supervivientes como SNAP, Red de Supervivientes de Abusos por parte de Sacerdotes, argumentaron que las medidas de Francisco carecían de mecanismos de aplicación y no establecían una verdadera política de tolerancia cero. Quizás el episodio más perjudicial para la credibilidad de Francisco en materia de abusos fue su gestión de las acusaciones contra el obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir los abusos del famoso sacerdote Fernando Karadima. Durante una visita a Chile en 2018, Francisco defendió a Barros, alegando que no había ni una pizca de prueba contra él y desestimando las acusaciones como calumnias. Tras una intensa reacción y una investigación posterior, Francisco admitió graves errores de juicio y aceptó la dimisión de varios obispos chilenos, entre ellos Barros. ¿Podría haber imágenes o documentación relacionada con este caso que Francisco mantuviera en secreto y que ahora se haya descubierto en sus aposentos? El Archivo Apostólico Vaticano, rebautizado como Archivo Secreto Vaticano por el Papa Francisco en 2019, ha sido otra fuente de auténticos secretos y especulaciones. Este repositorio alberga 85 kilómetros de documentos que se remontan al siglo VIII, entre los que se encuentran bulas papales, correspondencia diplomática, actas de juicios y otros materiales relacionados con la Iglesia. El Papa Francisco dio un importante paso hacia la transparencia al abrir los archivos relacionados con el pontificado del Papa Pío XII, 1939 a 1958, en marzo de 2020.
lo que permitió a los estudiosos examinar documentos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras investigaciones en estos archivos arrojaron importantes hallazgos. David E. Kertzer, historiador de la Universidad de Brown, descubrió documentos que revelaban que Pío XII había sido informado del asesinato en masa de judíos, pero se le aconsejó que desestimara esos informes por exagerados. Otros investigadores encontraron pruebas de negociaciones secretas entre Pío XII y Hitler a través de un príncipe nazi en 1939, lo que sugiere un patrón de cautela diplomática frente a la condena moral. ¿Podría Francisco estar preparando una revelación póstuma similar de documentos de su propia época? Su decisión de cambiar el nombre del archivo y abrir las partes controvertidas sugiere un compromiso con la transparencia que podría haberse extendido a su propia documentación de los asuntos del Vaticano durante su papado. El tercer secreto de Fátima representa otro auténtico secreto del Vaticano que se mantuvo oculto durante décadas antes de ser revelado. Parte de las profecías supuestamente reveladas por la Virgen María a 3 pastorcitos en Fátima, Portugal, en 1917, el tercer secreto fue escrito por la hermana Lucía dos Santos en 1958, 1944, pero no se reveló hasta el año 2000. El Vaticano mantuvo este texto sellado durante décadas, a pesar de las instrucciones de la hermana Lucía de que se revelara a más tardar en 1960. Este retraso alimentó especulaciones generalizadas sobre su contenido, con teorías que iban desde profecías apocalípticas hasta predicciones sobre la corrupción de la Iglesia. Cuando finalmente se publicó bajo el pontificado del Papa Juan Pablo II, el texto describía la visión de un obispo vestido de blanco, asesinado por soldados, lo que el cardenal Joseph Ratzinger, posterior Papa Benedicto XVI, interpretó como una representación simbólica de las luchas de la Iglesia en el siglo XX, vinculándolo en particular con el atentado contra Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, la controversia persiste, y algunos católicos tradicionalistas sostienen que el Vaticano solo publicó parte del tercer secreto, omitiendo una explicación textual de la Virgen María. Citan declaraciones de figuras como el obispo Cosme do Amaral de Leiria Fátima, quien en 1984 sugirió que el secreto se refería a la pérdida de la fe en toda Europa, lo que implica un contenido más allá de la visión publicada. El Vaticano sostiene que se reveló el texto completo, respaldado por la confirmación de la hermana Lucía en una entrevista con el arzobispo Tarcisio Bertone en 2001. ¿Podría Francisco haber descubierto pruebas sobre esta o similares revelaciones ocultas? Su devoción por la Virgen María, señalada en su testamento, podría haberle llevado a investigar más a fondo estos asuntos durante su papado. La muerte del Papa Juan Pablo I, tras solo 33 días en el cargo, en 1978, desató otro misterio perdurable del Vaticano. Las inconsistencias iniciales en el relato del Vaticano sobre su muerte, incluyendo cuándo y quién descubrió su cuerpo, alimentaron las teorías de que había sido asesinado para impedir reformas financieras relacionadas con el escándalo del Banco Ambrosiano, del Banco del Vaticano. El libro de David Jalop, de 1984, In God's Name, en nombre de Dios, afirmaba que el Papa fue envenenado, pero John Cornwell, en A Thief in the Night, un ladrón en la noche, de 1987, lo refutó con pruebas que respaldaban la explicación oficial de un ataque al corazón. Investigaciones más recientes, entre ellas un libro de 2017 de Stefania Falasca, vicepostuladora para la canonización de Juan Pablo I, respaldaron la conclusión de muerte natural, basándose en los registros médicos que mostraban que el Papa se había quejado de dolores en el pecho horas antes de su muerte. Los documentos del Archivo Apostólico Vaticano sobre su pontificado, que se hicieron públicos varias décadas después de su muerte, coinciden en gran medida con esta valoración. Aunque en algunos círculos siguen especulándose hipótesis sobre un posible asesinato, el consenso entre los historiadores serios se inclina por la explicación del ataque al corazón. Este caso ilustra cómo los auténticos misterios del Vaticano pueden surgir de inconsistencias procedimentales y una mala comunicación, más que de conspiraciones reales, a pesar de que generan un interés público duradero. ¿Podría Francisco haber estado investigando misterios históricos similares, acumulando pruebas que ahora han salido a la luz? Al examinar las afirmaciones y los alarmantes descubrimientos tras la muerte del Papa Francisco, nos adentramos en un terreno en el que se entremezclan la historia verificada y la especulación. ¿Qué impacto tendrían su muerte y las consecuencias de la misma sobre los secretos que el Papa Francisco se esforzó tanto por ocultar? Consecuencias de la muerte del Papa. Las propias acciones del Vaticano han contribuido en ocasiones a este aura de misterio.
su secretismo histórico, sus archivos restringidos y su estructura de gobierno, que combina la autoridad espiritual y temporal, crean un terreno fértil para la especulación. El hecho de que la Ciudad del Vaticano funcione como un Estado soberano con sus propias leyes, fuerzas policiales y cuerpo diplomático, se suma a su estatus único y a la percepción de que funciona de manera diferente a otras instituciones religiosas. Pensemos en cómo ha gestionado el Vaticano los escándalos anteriores, las irregularidades financieras del Banco del Vaticano, el encubrimiento de los abusos del clero y las controvertidas iniciativas diplomáticas fueron a menudo negadas o minimizadas en un primer momento, antes de ser finalmente reconocidas. Este patrón de transparencia tardía podría dar credibilidad a las afirmaciones sobre los descubrimientos tras la muerte de Francisco. Si existen tales imágenes o documentos, los precedentes históricos sugieren que podrían salir a la luz, quizás dentro de años o décadas, cuando haya disminuido su sensibilidad política. La afirmación específica sobre un secretario que revelaría imágenes ocultas del Papa Francisco tras su muerte contiene elementos que concuerdan con las prácticas establecidas en el Vaticano. El precintado de las habitaciones privadas del Papa tras su muerte es un procedimiento habitual, aparentemente para proteger sus efectos personales y documentos oficiales durante el periodo de transición. Este proceso es supervisado por el camarlengo, en este caso el cardenal Kevin Farrell, que habría tenido acceso a todo lo que se encontrara en las habitaciones de Francisco en la Casa Santa Marta. Si se hubieran encontrado materiales sensibles, Farrell habría sido uno de los primeros en saberlo, y se habría enfrentado a decisiones difíciles sobre cómo manejar tales descubrimientos. Cuando examinamos los procedimientos habituales tras la muerte de un papa, vemos que aparentemente se siguieron en el caso de Francisco. El cardenal Kevin Farrell, como camerlengo, verificó la muerte y la anunció oficialmente. El cuerpo del Papa fue preparado para su exposición pública, y el Vaticano publicó fotos en las que se veía a Francisco vestido con vestimentas papales, expuesto primero en la Casa Santa Marta y luego en la Basílica de San Pedro. Como es costumbre, se colocó en su ataúd un documento que resumía su vida. Pero estas actividades ceremoniales podrían ocultar los trastornos que se produjeron entre bastidores a causa de los descubrimientos inesperados en las habitaciones del Papa. El funeral, celebrado el 26 de abril de 2025, al que asistieron más de 250.000 personas, entre ellas líderes mundiales, se desarrolló según la tradición, con la única modificación deseada por el propio Francisco, que pidió que fuera sencillo. Su entierro en la Basílica de Santa María la Mayor, en lugar de en San Pedro, reflejó su devoción personal por la Virgen María y sus deseos expresados en su testamento. A lo largo de estos acontecimientos, no se produjeron alteraciones evidentes, pero el Vaticano cuenta con siglos de experiencia en mantener la dignidad pública mientras gestiona crisis internas. El cónclave para elegir al sucesor de Francisco comenzó el 7 de mayo de 2025, exactamente según lo previsto, sin retrasos que pudieran indicar una crisis dentro del Vaticano. Cardenales de todo el mundo se reunieron en Roma, participaron en las reuniones previas al cónclave y entraron en la Capilla Sixtina para el proceso de votación. Todo ello de acuerdo con los rituales establecidos que han regido las transiciones papales durante siglos. Sin embargo, algunos observadores del Vaticano han señalado una tensión inusual entre los cardenales, que podría atribuirse a la política habitual de sucesión papal o a algo más preocupante. Si analizamos el papado de Francisco de manera más amplia, vemos a un líder que impulsó reformas, mientras se enfrentaba a una resistencia significativa por parte de intereses arraigados dentro de la curia. Sus esfuerzos por abordar la corrupción financiera, los abusos del clero y cuestiones doctrinales como el divorcio y las relaciones entre personas del mismo sexo generaron tanto apoyo como oposición. Francisco era conocido por su enfoque estratégico del cambio, trabajando a menudo de forma gradual dentro de los sistemas existentes en lugar de intentar transformaciones revolucionarias. ¿Podría este enfoque pragmático haber incluido la recopilación de pruebas que sabía que no podrían revelarse durante su vida sin provocar un cisma? La decisión de Francisco de vivir en la Casa Santa Marta, en lugar del Palacio Apostólico, reflejaba su preferencia por la sencillez, pero también le daba cierta independencia de las estructuras de poder tradicionales del Vaticano. Esta separación física podría haberle permitido mantener registros o grabaciones privados lejos del escrutinio de los funcionarios de la curia. El personal habitual de la casa de huéspedes habría interactuado a diario con Francisco, pudiendo observar sus actividades y tener acceso a sus aposentos cuando él no estaba allí. ¿Podría alguno de estos empleados haber descubierto los materiales que Francisco había estado acumulando? La estrategia de comunicación del Vaticano, tras la muerte de Francisco, se ha centrado en su legado de reformas, su enfoque pastoral y la continuidad del liderazgo de la Iglesia durante la transición.
No ha habido ningún reconocimiento oficial de descubrimientos inusuales o perturbaciones internas. Sin embargo, el enfoque de relaciones públicas del Vaticano ha hecho hincapié durante mucho tiempo en la estabilidad y la continuidad, incluso en períodos de agitación interna. La ausencia de comentarios oficiales sobre estas afirmaciones no las confirma ni las refuta, sino que simplemente refleja el enfoque tradicional del Vaticano de no entrar en especulaciones. La cobertura mediática de la muerte de Francisco y la transición posterior ha seguido en gran medida la narrativa oficial, centrándose en su funeral, su legado y las especulaciones sobre su sucesor. Sin embargo, algunos medios de comunicación católicos han informado de tensiones entre los cardenales que participan en el cónclave, con divisiones entre los reformistas que desean continuar con la agenda de Francisco y los tradicionalistas que favorecen un retorno a enfoques más conservadores. Estas divisiones podrían reflejar la política papal habitual o podrían indicar el conocimiento de revelaciones inquietantes entre quienes tienen acceso a las habitaciones privadas de Francisco. El momento en que se producen estas afirmaciones, poco después de la muerte de Francisco, pero antes de la elección de su sucesor, es significativo. Este periodo de sede vacante, el trono vacante, es tradicionalmente un momento de incertidumbre y especulación dentro de la Iglesia. Las dinámicas de poder cambian temporalmente, y el colegio cardenalicio asume el gobierno colectivo hasta que se elige un nuevo papa. Si realmente se han descubierto pruebas de mala conducta o encubrimiento, este periodo de interregno sería especialmente delicado, ya que las diferentes facciones se posicionan para influir en el próximo pontífice. El testamento de Francisco, publicado tras su muerte, se centraba en cuestiones espirituales y en instrucciones para su entierro, más que en revelaciones o acusaciones. Sin embargo, este documento público podría no representar la totalidad de las últimas comunicaciones de Francisco. A lo largo de la historia, los papas han dejado instrucciones privadas o revelaciones para sus sucesores, distintas de sus testimonios públicos. Si Francisco hubiera preparado documentación sobre la mala conducta del Vaticano, podría haber dispuesto que se descubriera tras su muerte sin mencionarlo en su testamento público. El Archivo Apostólico Vaticano, con su vasta colección de documentos históricos, representa tanto la memoria institucional de la Iglesia como su capacidad para mantener el secreto. La decisión de Francisco de cambiarle el nombre de Archivo Secreto y abrir colecciones sensibles como los documentos de la guerra de Pío XII demostró su compromiso con la transparencia. Sería coherente con este enfoque que también hubiera documentado los asuntos contemporáneos del Vaticano con la intención de revelarlos eventualmente, ya fuera durante su vida o después. La Iglesia Católica se enfrenta actualmente a múltiples retos: el declive de la práctica religiosa en los países occidentales, las presiones financieras, la crisis de abusos por parte del clero y las divisiones internas entre facciones progresistas y tradicionalistas. Cualquier revelación significativa sobre conductas indebidas o encubrimientos surgiría en este contexto ya de por sí tenso, lo que podría exacerbar estos retos. El próximo papa heredará estos problemas, independientemente de que las afirmaciones sobre las imágenes ocultas resulten ciertas. Si se analiza la historia del Vaticano de forma más amplia, los periodos de escándalos y controversias a menudo han dado lugar a reformas y renovaciones. La Reforma protestante siguió a los excesos de los papas del Renacimiento. Las reformas financieras modernas surgieron a raíz de los escándalos bancarios, y las políticas sobre los abusos del clero evolucionaron en respuesta a la denuncia pública de los encubrimientos. Si Francisco dejara pruebas de mala conducta o corrupción, estas podrían servir en última instancia como catalizador de los cambios necesarios, independientemente de la perturbación a corto plazo que pudieran causar. La Iglesia Católica ha superado numerosas crisis a lo largo de sus 2000 años de existencia. Sin embargo, en una época en la que la deferencia hacia las instituciones religiosas es cada vez menor y la comunicación global es instantánea, las revelaciones sobre conductas indebidas en las más altas esferas podrían tener un impacto sin precedentes en la autoridad moral y la integridad institucional del Vaticano. Los próximos meses y años revelarán si estas afirmaciones representan revelaciones auténticas o si son simplemente el último capítulo de la larga historia de las teorías conspirativas sobre el Vaticano. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a los demás vídeos increíbles de nuestro canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.